Los móviles provocan miopía. Bueno, no hay ningún estudio en el mundo que haya mostrado que los móviles provocan miopía, ¿no? No existe ninguna evidencia y hace 5 años que los investigadores están intentando encontrar la relación entre las redes sociales y los problemas de salud mental, de ansiedad y de depresión en los adolescentes. Y por supuesto, mucho menos causalidad. Imaginaos unas niñas de 10 años que buscan en internet cómo hacer el amor. Van a encontrar cualquier cosa menos algo hermoso. La vida de nuestros hijos va a depender de un algoritmo. ¿Necesitamos crear analfabetos digitales? No, necesitamos crear hackers. Necesitamos que nuestros hijos estén entrenados. Si miráis las noticias o Instagram, veréis noticias apocalípticas donde parece ser que haya algo que va a destruir el mundo y no hablamos de Trump, hablamos del móvil. Justamente hay escuelas que lo prohíben, hay países que incluso hasta los 16 años prohíben el acceso a redes sociales como Australia, o familias que comienzan a tener cierto miedo o falta de conocimiento de cómo tratar el tema de las pantallas con sus hijos. La pregunta clave ¿es mejor educar o prohibir? Para eso traemos hoy a la doctora Mariona Grané, experta de la Universidad de Barcelona y investigadora del LMI en la misma universidad. Mariona, bienvenida a Antes de Clase. Gracias. Supongo que últimamente con todo este revuelo de pantallas te ven llamar cada 2x3, ¿no? para dar conferencias, ¿verdad? Me ha tocado bastantes charlas con familias, conferencias más académicas, por supuesto, y también en algunos medios, sobre todo en la radio, que este tema es importante para las familias, sí, y para las escuelas. También exacto, que justamente es que nos escuchan maestros de varios países Muy y es bien. muy interesante poder ver pues, una cobertura global, ¿no? de cómo se está viendo en diferentes sitios. La primera pregunta que queríamos hacerte es, ¿qué nos dice la evidencia educativa? Porque, claro, salen voces como, por ejemplo, los colegios oficiales de pediatría, de médicos, que nos dicen pues, un determinado número de horas, ¿no? a la semana que pueden, o al día que pueden los niños ver pantallas, como si la pantalla podríamos poner en el mismo saco, ¿no? Pues todos los tipos de dispositivos. ¿Qué nos dice la evidencia hoy en día? Sí, esta pregunta yo creo que es clave porque estamos utilizando muchas evidencias que vienen del campo de la medicina, del campo de la psicología, del campo de la neurología, la psiquiatría, la pediatría, ¿no? Y que han hecho algunos experimentos, ¿no? El tema del tiempo, que es lo que has nombrado, quizá va a salir más veces en la charla hoy porque es clave. O sea, tenemos este mito, ¿no? De que poco tiempo de pantallas. De hecho, la Asociación Americana de Pediatría desde los años 50 que empezó a decir que los niños pequeños no podían ver pantallas, se referían a la televisión, pero esto ha ido evolucionando y los medios han cambiado y seguían con esta tónica hasta que hace un par de años empezaron a darse cuenta de que existen otras evidencias que no son simplemente las evidencias médicas de que mucho tiempo de pantalla está relacionado con la obesidad infantil, por ejemplo, que era la gran preocupación, y empezaron a descubrir que el tiempo es uno de los ítems que tenemos que considerar. Desde la educación, desde la psicología también, hace muchos años que trabajamos con esta idea de que el tiempo no es el ítem más relevante, sino lo que hacemos durante este tiempo con las pantallas, y seguro nos va a salir este tema en la charla, ¿no? Básicamente, el tema de las evidencias, yo creo que es muy importante porque muchas familias y también en las escuelas los maestros estamos como un poco limitados por grandes titulares que los medios de comunicación utilizan como una propaganda, porque el catastrofismo, la visión apocalíptica... Vende más, siempre vende. Entonces, hay mitos aquí que los hemos aceptado como que existen, como los móviles provocan miopía. Bueno, no hay ningún estudio en el mundo que haya mostrado que los móviles provocan miopía, ¿no? En realidad, yo estuve preguntando en el hospital, cuando aproveché y llevé a mi hijo a oftalmología, sí. Y ya que estábamos le pregunté a la doctora que había y me hizo referencia de que el problema no es si es una pantalla o un libro, sino la distancia a la que estás viendo, ¿no? Que decía que hay menor incidencia de miopía en países asiáticos porque jugaban más en la calle que lo que jugaban y miran ahora. A lo lejos. Y miran a lo lejos, exactamente. Por el hecho de jugar a la calle era por eso. Exactamente, los que son... O sea, es una idea muy interesante cuando me dicen los padres, es que claro, provoca miopía. Y digo, no, a ver, ¿sabes lo que provoca miopía? Ver cosas muy cerca, ¿no? Ni que sea un libro. Es un libro en papel. ¿Sabes por qué todos los superlectores llevan gafas? Pues porque son miopes. ¿Por qué? Pues porque, ¿no?
Y está bien, mi hijo, que también es miope, le digo, cuando te vas a la cama, quítate las gafas para leer, ¿no? Un rato así más de cerca. Entonces existen estos mitos. ¿Qué pasa? Que vivimos de estas evidencias científicas de la medicina o de la pediatría, de la neurología, muchas, y los medios lo utilizan, explotan un titular que es muy llamativo, y luego cuando tú te lees el propio artículo de la prensa, o ya si te lees el artículo científico, te das cuenta de que no está diciendo exactamente esto, ¿no? Y esto es muy interesante porque muchos de estos experimentos primero lanzan un titular, luego tienes que leer el experimento y tienes que entender cómo funcionan estas publicaciones. Normalmente son pruebas de laboratorio que se hacen con muy pocos sujetos, a veces 14, ¿no? En muchos casos son adultos, no niños, y nosotros seguimos como transformando esta idea, ¿no? Y perpetuamos los mitos. Y perpetuamos estos mitos de que no son, tantos ¿no? otros que hemos hablado aquí en el canal. Claro. Mitos como, por ejemplo, pues la taxonomía de Bloom, que sí tiene forma de pirámide, Totalmente. o los estilos de aprendizaje, Sí, pero sí. perduran en el Inteligencias tiempo. múltiples, ¿no? Sí, Es correcto, una guerra que múltiples. llevamos ahí, por favor, señores, ¿no? Sí, no, o sea, por un lado están que estos estudios son muy pequeños, son hechos en laboratorio, pero claro, el contexto educativo de las familias o de las escuelas no es algo que suceda en un laboratorio con pocos sujetos, sino que son contextos muy complejos. Y hay que tener en cuenta el contexto sociocultural, porque no es lo mismo una investigación hecha, al menos, por ejemplo, yo que me estoy especializando más en comprensión lectora, no es lo mismo un estudio hecho en lengua inglesa que en lengua hispana. Claro. ¿Y en qué contexto, no? Por eso digo, cuando leemos estos artículos, leamos el artículo, no nos quedemos con el nombre o el título, leamos, entendamos qué metodología han usado, cuántas personas han participado, qué tipo de personas, ¿no? Y a qué conclusiones puede llegar. Y esto es interesante, pero además en educación tenemos que tener en cuenta, hay muchas evidencias educativas, si queréis luego vamos hablando, pero tenemos que tener en cuenta que debemos hacer unas preguntas, ser un poco críticos, leer los artículos, comprender esto, cómo funcionan y luego hacernos las preguntas como más adecuadas. Pero la familia, como no va a entender un artículo científico... No, pero puede pensar cosas. Imaginaos, un mito muy importante con el tema de los móviles y muy repetido continuamente es: los móviles quitan horas de sueño a los adolescentes, ¿sí? Seguro que vosotros, como trabajáis en educación, os dais cuenta de que en esta frase ya falla alguna cosa, ¿no? Porque en realidad, si te lees los artículos que han hablado de esto, aparte de que, como decíamos, pocos sujetos en situaciones muy controladas, llamamos de laboratorio, pero significa situación controlada, ¿eh? No que pase dentro de un laboratorio. Aparte de esto, resulta que tenemos que preguntarnos qué está pasando aquí. Es decir, ¿realmente una máquina, si yo tengo una máquina a mi lado, me va a quitar horas de sueño? ¿Va a hacer que duerma peor? ¿O lo que pasa es que yo me voy a la cama con mi cerebro activo porque estoy chateando, estoy mirando vídeos o estoy jugando, ¿no? Y entonces, claro, mi cerebro está activo. Si mi cerebro está activo, igual que si soy un niño pequeño, si a la hora de irme a dormir me pongo a jugar a la pelota, mi cerebro se activa. Es una fase de desactivación. Exacto, que necesito lo hacíamos cuando eran relajarme. pequeños. Hacías el baño, hacías luego la cena, ibas desactivando el bebé hasta que luego se dormía. Exacto. De hecho, muchas veces se confunde el qué con el cómo, ¿no? Ese Totalmente. punto de decir, ostras, tú realmente también podrías estar leyendo un libro sin pantalla, pero que tiene Estar mucha activo. acción y que te está más bien activando mentalmente. Exacto. A mi hijo pequeño le pasa eso, no se puede dormir si lee. Yo digo, pero lee, así te relajarás. No puedo, si está activo, está pensando, ¿no? Claro. Y en cambio el otro se duerme, ¿no? Pero esto nos pasa, y también a nivel educativo tenemos que preguntarnos, ¿no? ¿Qué está pasando con este adolescente? ¿Por qué necesita, en lugar de descansar, irse a chatear solo en su habitación? ¿Y qué está haciendo la familia? ¿La familia ha decidido no intervenir en esta situación? ¿No ayudarle a relajarse, a comprender que es hora de dormir, que no es el momento? Simplemente es como dejamos los móviles en el comedor y nos vamos a la cama, ¿no? Y ya empezamos a relajarnos antes de dormir. Entonces, las preguntas adecuadas desde la educación son otras. No podemos entrar en esta idea de, es que el móvil provoca la falta de sueño, ¿no? En realidad lo que provoca la falta de sueño es estar activos. O sea, lo que retrasa las horas de sueño es mantenernos activos. Y aquí hay, yo diría, muchos momentos controvertidos entre las evidencias más científicas desde la medicina y desde la educación. Y quizá uno de los más interesantes, que a mí me parece muy interesante y que creo que os gustará, porque os dedicáis sobre todo también al tema de la lectura, hay un mito que seguro que, bueno, un mito,
una evidencia, ¿no?, que dice que los niños pequeños que utilizan pantallas tienen problemas, ¿no?, o tienen trastornos del desarrollo del lenguaje o tienen retrasos en el desarrollo del lenguaje. Esto es muy interesante porque cuando tú lees estos artículos, claro, te das cuenta de que es una situación muy controlada, ¿no?, para que entendamos cómo funciona una investigación así. Haces unas pruebas a los niños sobre unas pruebas de desarrollo, de desarrollo de expresión oral, ¿no?, que ya son validadas porque vienen de la psicología evolutiva, ¿eh? En psicología las pruebas están muy validadas, se han validado con cientos de miles de personas. Le haces estas pruebas y luego encuestas o haces una encuesta a las familias y preguntas sobre sus hábitos. Y una de las preguntas que hacen siempre es ¿cuánto tiempo de pantalla? Así que luego encuentran una relación. Los niños que tienen menos desarrollo del lenguaje son los que también o coincide o correlaciona, ¿no?, que no significa que sea la causa, pero correlaciona con los que te dan más horas de pantalla. Vale. Entonces, desde la educación, claro, tenemos otra perspectiva diferente. Primero, en esta investigación es como hemos preguntado cuánto tiempo, pero no hemos preguntado qué estaban haciendo estos niños, qué hacen estos niños con las pantallas durante todas estas horas o tiempo que decimos, ¿no? Ah, pues no es lo mismo leer un cuento que jugar a un videojuego. Exactamente, o ver una película. O hacer tu propia película, ¿no? Bueno, cuando eres muy pequeño, pero puedes hacer fotos, ¿no? Un niño de 2 años puede hacer fotos. Hemos hecho esta actividad en escuelas. Y este es un tema, pero luego desde la educación tenemos una visión diferente que hemos ido aprendiendo con los años, y es que hace muchos años que estudiamos cuál es el potencial de las tecnologías en la educación, en el proceso de aprendizaje. Y siempre hemos visto que cuando los niños se enfrentan a materiales audiovisuales hay un déficit de transferencia que se dice, sobre todo si son pequeños, que es el caso del estudio, y es que no se comprenden los recursos audiovisuales fácilmente por parte de los niños, ni siquiera los dibujos animados diseñados para niños pequeños, porque el lenguaje audiovisual es complejo y a veces pasar, imaginaros, de un primer plano a un plano general puede ser que un niño de 2 años no lo comprenda. En cambio, lo que sí que hemos visto es que los niños que interactúan con pantallas que son interactivas, es decir, videojuegos que les hacen pensar y razonar, realmente aprenden rápido a solucionar problemas y luego son capaces de transferirlo a su entorno personal y escolar también, de aprendizaje, pero de juego también. Y esto ha sido muy interesante, durante muchos años se lleva estudiando. Así que hay algunos estudios que han analizado qué pasa realmente. Los niños que utilizan pantallas muy pequeños, menores de 3 años, menores de 5 y menores de 3 años, utilizan pantallas, ¿tienen un problema de desarrollo del lenguaje? ¿Sí o no? Y han observado, uno de los estudios más interesantes para mí es de Heather y Kirkorian, de Heather Kirkorian es la misma persona, Kirkorian y Pempe, que son 2 investigadoras norteamericanas, y ellas han demostrado durante muchos años, empezaron en 2013 y continúan, que los niños que juegan a videojuegos muy pequeños, a videojuegos adecuados a menores de 5 años y menores de 3 años, en los procesos de lectoescritura escolar aprenden más rápido y se equivocan menos que aquellos niños que no juegan a videojuegos o que simplemente son expuestos a materiales audiovisuales. Y esto para nosotros es una evidencia muy importante. Pero choca con las otras investigaciones que aparecen al público general. Claro, porque, como por ejemplo, estudio de 10 años y los menores de 2 no han desarrollado las rutas neuronales que deberían desarrollar, pero luego es verdad que te dicen que cuando juegan a videojuegos aumentan las rutas hacia las funciones ejecutivas de planificación, gestión, que es verdad, porque... Es que tiene cierto sentido. Al final, esta relación óculo-manual, ¿no?, en la que se trabaja simplemente con papel y boli, haciendo, pues en educación infantil sobre todo, pues realmente lo estás continuando trabajando en la pantalla, pero es que estás haciendo lo mismo. Es un juego, ¿vale?, a nivel o lo que sea, pero también es esa relación de impacto y reacciono. Y al final es ese punto... Claro, aquí me preocupa sobre todo, y aprovecho que Mariona también es súper especialista en IA, en que hoy en día las familias también buscan mucho, porque se ha visto sobre todo cada vez que ChatGPT, OpenAI en concreto, pues publica su informe anual de uso, en qué se han utilizado esas tecnologías, el número de consultas, ya no digo médicas, porque estas hay muchas, sino de como familias o como adolescentes para buscar una respuesta, claro, puede inducirnos a error porque va a coger el compendio de noticias que más clickbait han utilizado para
para promocionarse en sus periódicos o en sus páginas web, va a coger, va a hacer un resumen, le va a dar esa noticia y no la van a cuestionar. Totalmente, tienes que hacer un esfuerzo en la selección de recursos y de contenidos y de un esfuerzo importante, no puedes depender de la IA, tienes que hacer un esfuerzo importante. Sí, es así. Y en lo que decías de la lectoescritura, es completamente así, o sea, el trabajo con videojuegos hace que los niños trabajen todo el tema de la percepción visual, toda la coordinación visiomotora. Y esto, cuando son muy pequeños, tiene una repercusión directa en los procesos de lectoescritura iniciales. Son más rápidos analizando y viendo qué es una palabra, ¿no? Se dan cuenta, o sea, son capaces de memorizar más rápido también las palabras, las letras, etcétera, que están utilizando para aprender. Pero es verdad que al mismo tiempo los videojuegos funcionan muy diferente que los recursos audiovisuales, o sea, nuestro cerebro tiene acciones de pensamiento muy diferentes. Los videojuegos nos activan el cerebro, ¿no? Nos hacen razonar, nos hacen tomar decisiones. Algunas son rápidas porque los juegos de habilidad o de acción, y otras son más lentas, pero tenemos tiempo para tomar decisiones. Nos hacen marcarnos objetivos, nos hacen aprender de los errores, ¿no? Modificar, volver a intentar, nos permiten trasladar, hacemos hipótesis. Esto va a pasar, no va a pasar, ¿qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa si hago otra cosa? ¿no? O, por ejemplo, tocar diferentes variables para conseguir nuestros objetivos, ¿no? Misiones principales, misiones secundarias, ¿no? Y tienes que ir relacionando una con la otra y hago esto. Bueno, el simple hecho de que tienes que leer, muchas veces simplemente tienes que leer porque no te hablan. Hay muchos juegos tipo Pokémon, RPG, sí. Exacto, además, que tienes que leer y saber para dónde tienes que tirar. Comprender, claro. Comprender. Y si te equivocas, ¿qué pasa? ¿no? Y este aprender de los errores se nota mucho en los niños que son videojugadores y en los adultos, porque la mayoría de los videojugadores somos adultos, no son los niños. Y en la escuela esto se puede explotar muy bien, la capacidad de los videojuegos. Recuerdo que había un post en Instagram que decía: claro, los adultos de ahora, que tenemos niños de entre 10 y 15 años, no le vemos tanto peligro al uso de los videojuegos, porque en nuestra época éramos jugadores y, como se suele decir, tan mal no hemos salido, ¿no? Al contrario. La cuestión es que parece ser que los videojuegos de nuestra época a los de ahora hay un cambio radical, ¿no? Sí. Mira, la verdad es que este año estamos a punto de sacar un libro sobre videojuegos, sobre todo sobre datos, y a mí datos y protección de los niños, seguridad de los niños en los videojuegos, niños y adolescentes, y a mí me ha tocado hacer el de si aprendemos con los videojuegos. Este tema que sacas me va muy bien porque, claro, aprendemos de los videojuegos, pero todos los videojuegos valen. Y yo siempre había pensado que no. Siempre había pensado, no, o sea, porque uno de los temas importantes es que los recursos sean de calidad y esto, ¿no? Y entonces hay videojuegos que no son muy interesantes. Cuando esto se lo contaba a preadolescentes, siempre me decían, no, pero yo aprendo mucho del no sé qué, porque tengo que ser muy rápido, porque tengo que ser muy... sí, del Fortnite, de lo que sea, ¿sabes? Y yo pensaba, bueno, es su percepción, pero no tienes 10 años, pues ¿qué me vas a contar? ¿no? Pero realmente hay estudios muy importantes y que vienen del campo no de la educación, sino de la neurocognición, de la neuromedicina, de neuropediatría, con adolescentes, con niños, adolescentes y adultos, que demuestran que los juegos de acción nos permiten... Matar, de pegar tiros, de por ejemplo, tiros, tipo Fortnite, de escapar y de todo, realmente acaban dándonos habilidades que podemos trasladar a nuestra vida real en muchos aspectos, también en procesos de aprendizaje. Se puede ver una transferencia. Sí. Y el tema de la miopía, por ejemplo, que decíamos, los videojugadores ven un 20% más que el resto de las personas. Y esto te puede salvar la vida, porque si tú eres capaz de ver al mismo tiempo 12 elementos en movimiento, puedes salvarte la vida. O sea, volvemos a la prehistoria a ser cazadores. Bueno, exactamente, ¿no? Tienen este desarrollo, habilidad, ¿no? de percepción, ¿no? Sí, hay un equipo que lleva Daphne Babelier en Múnich, que llevan desde el 2010 estudiando todo esto a nivel desde la neurocognición, porque ellos no son educadores, pero han hecho estudios muy interesantes y es muy divertido ver esto. Y he hecho algún experimento con niños y con mis estudiantes adolescentes, que tienen 20 años, pero son adolescentes, que ellos proponen, que es este típico de que ves 2 o 3 bolas en la pantalla, tienes que seguirlas, ¿no? Y luego son 7, luego son 12, y te das cuenta de los videojugadores lo capaces que son de ver mucho más
y los que no somos videojugadores que nos quedamos en 3 bolas, ya no me pongas más, porque ya no puedo seguir más elementos, ¿no? Bueno, de hecho estamos hablando de niños, infantes, bueno, porque es el tema que nos pertoca, pero también es interesante, hablando de todo eso, a gente mayor. De hecho, hay aplicaciones, las típicas, mi suegro jugaba a un juego que era de la granja, sí, la sí. típica juego de granja. Sí. Bueno, decía, qué pasión. claro, y era una pasada porque el hombre empezó como, bueno, a aficionarse Tenía un el montón. cerebro activo. Tenía el cerebro activo. Y claro, la típica discusión con mi suegra, ay, es que juega. Pero decía, pero es que tú te das cuenta lo que está ganando este señor mentalmente. Porque era, ostras, es que mientras tengo el trigo aquí me están haciendo la harina, mientras tanto lo están haciendo no sé qué. Y tenía como el cerebro ocupado y muy abierto. Tenía una perspectiva genial, muy abierta respecto a todo lo que voy a hacer. Decía, y si no que hubiese estado en el sofá mirando la tele, casi que mirando la tele es más pasivo. Exactamente. Por eso aquí el mito este es muy importante. Cuando decimos, las familias realmente piensan que es mejor o piensan que las tecnologías son malas, las pantallas son malas, pero que ver la televisión o ver vídeos es menos malo que jugar a videojuegos. Y yo siempre les digo a todas, las de niños muy pequeños y las mayores, no. O sea, si tu niño de 2 años le has dado el móvil para que esté viendo videojuegos, para que estén viendo vídeos, lo mejor que puedes hacer es que se levante y haga cualquier otra cosa, porque esto no lo va a ayudar y no va a comprender nada. Simplemente te está... podríamos decir atontando, pero no es simplemente esto, es simplemente, sí, es un chupete digital, ¿no? Que decimos un canguro digital. Dale un videojuego bueno, de calidad, ¿no? Si es muy pequeño, pues que sea para experimentar con el medio. Si es mayor, ya que vayan, bueno, a partir de 4 años ya pueden ser retos con objetivos y cada vez más difíciles, porque esto te hace razonar, te hace analizar. Además, promueve la memoria, promueve las conexiones neuronales. Es que tenemos evidencias, entonces... ¿Y sustituye las evidencias? Por ejemplo, ¿hay evidencia que diga que no hay problema con las rutas que habitualmente se iban, como los surcos que se iban haciendo a partir de la manipulación y la experimentación? Es decir, experimentación-manipulación versus uso de pantalla. No he leído a fondo estos, aparte de estos que te decía de la lectoescritura, que para nosotros era importante. Sí que nosotros hemos hecho algún análisis, no en este sentido, porque nosotros trabajamos desde la educación. Entonces sí, lo que hemos hecho con niños muy pequeños es comparar cómo los niños, por ejemplo, hacen pintura de dedos, los niños de 2, 3 años, pintura de dedos, y luego cuando pintan en una pantalla, si hay procesos diferentes y no hay ninguna diferencia ni en interés ni en nada, se centran en unas zonas determinadas para empezar, pueden pintar, dibujar, etcétera, y acaban haciendo un poco lo mismo, pero no sé si existe un estudio sobre este tema, porque así a nivel más de neurología, aparte de los de videojuegos que me han interesado mucho, porque que de golpe los de educación y los de medicina estemos de acuerdo es como un milagro y me ha interesado mucho esta visión de la gente de Babelier, ¿no? Pero seguramente lo habrá, ¿eh? Entonces, dejando un poco de lado, o sea, que más que de lado, constatado que el tiempo no ha de ser una variable a utilizar, ¿qué factores podríamos pensar que nos podría dar un poco de seguridad a tener en cuenta como familias, como docentes? Has hablado de la calidad, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, pues una pantalla pasiva como una televisión que una activa como un videojuego, ¿no? Totalmente. O sea, la calidad sí que sería un factor a tener en cuenta. Sí, de hecho, así en plan un spoiler directo, o sea, lo más importante, o haciendo una explicación en plan pirámide invertida, ¿no? La conclusión, lo que sabemos en este momento a nivel empírico, científico, de lo que funciona, son 2 cosas, 2 grandes dimensiones. Por un lado, tener contenidos y recursos de calidad. Ahora hablamos de qué significa esto porque tiene su... Sí, es una palabra con su... Parece muy fácil, que sean buenos. ¿Pero qué significa ser bueno, ¿no? Ser de calidad. Y luego un acompañamiento educativo también de calidad, ¿no? Aquí la calidad nos interesa mucho. Entonces, en cuanto a recursos de calidad, hay una cuestión esencial que es lo que tú estabas diciendo ahora. No es lo mismo un tipo de acción que otra, ¿vale? No es lo que decíamos antes, no es el tiempo que paso delante de la pantalla, sino lo que hago durante este tiempo. Mi cerebro está trabajando de forma diferente si yo estoy consumiendo pasivamente un material audiovisual. Además, fijaros en los adolescentes en este momento y los niños más mayores, los materiales audiovisuales que están consumiendo, y cada vez va a ser más porque con la IA hay mucha bazofia, que se llama, ¿no? Bazofia IA. Cada vez más hay consumo de materiales audiovisuales rápidos, cortos y de muy mala calidad.
con muy malos contenidos, con muy poca información adecuada, pero también hay de buenos, ¿eh? Entonces, igualmente, no es lo mismo sentarnos a mirar y consumir pasivamente que poner a trabajar nuestro cerebro, ¿no? Pensando, razonando, resolviendo retos o creando. Esos son los grandes temas. Utilicemos las tecnologías para crear y utilicemos las tecnologías para pensar. Esto lo hacemos en la escuela normalmente, ¿eh? No las utilizamos para consumir, que alguna vez también, ¿eh? Pero las utilizamos para crear, ya sean palabras, textos, listas cuando son muy pequeños, o textos enteros, materiales visuales, audiovisuales, hacer nuestras propias películas, programar nuestros videojuegos, o los utilizamos para pensar, para razonar, resolver problemas, resolver retos. Esto es esencial. Y luego los contenidos que utilicemos tienen que ser de calidad. Y esto, bueno, tiene todas sus intríngulis, pero bueno, básicamente los recursos tienen que ser adecuados. De calidad significa que se adecúan a los destinatarios, ¿vale? Significa que si es para niños pequeños, mayores, adolescentes, adultos, personas de la tercera edad, tienen que ser adecuados a su desarrollo cognitivo, psicosocial, a su desarrollo emocional también. Pero además tienen que dar respuesta a sus intereses, porque si seleccionamos recursos para, sobre todo cuando trabajamos, pensamos en casa, ¿no? Si yo voy a seleccionar un videojuego para mis hijos o para mis hijas, pues que dé un poco de respuesta a sus intereses. Me gusta la ciencia, me gusta el arte, me gustan, yo qué sé, el juego simbólico, ¿no? Pues escoger en esta línea y también es importante igual, ¿no? ¿Qué tipo de actividades permiten hacer estos juegos? Las actividades también tienen que ser de calidad, actividades que nos hagan pensar, ¿no? Y que nos hagan crear antes que consumir, esto es clave. Y cómo se trabajan las emociones, los valores, los estereotipos, es decir, el contenido en sí mismo que tiene que ver con el contenido básico, más conceptual, cómo tiene que ser, cómo se trabaja este tipo de temas. Y luego el formato, el diseño visual y el diseño interactivo tiene que estar muy cuidado. Composición de pantallas, equilibrio, colores, simplicidad visual y toda la parte de diseño interactivo. Tiene que ser usable, tiene que ser jugable, tiene que ser accesible, tiene que ser adaptable también, ¿no? Y todas las aplicaciones, los videojuegos más accesibles, es decir, que son para todos, independientemente de nuestras capacidades, acostumbran a tener un diseño de calidad altísimo. Y estos son los que deberíamos ir pensando. Al final no hay mucha diferencia entre lo que ya hacemos en la clase. Es decir, yo pienso qué proceso cognitivo yo quiero trabajar el razonamiento, la solución de problemas, busco cuál es el material más adecuado y garantizo que haya una calidad de este. Exacto. Al final... es lo que hago, o sea, a nivel de acompañamiento, ¿no? de orientación educativa, yo diseño, planifico y entonces decido qué recursos utilizaré para este objetivo que tengo para trabajar en el aula. El problema es que muchas veces en los centros nos dejamos llevar por la moda o nos llueve algo, por ejemplo, de gobierno como robotitos y tal, y nos dejamos llevar más por el material en sí, más que por el proceso de pensamiento que queríamos promocionar. Sí, realmente nosotros desde educación siempre decimos, primero tenemos el diseño educativo y luego decidimos qué recursos, eso es verdad. Pero también es verdad que a menudo conocer que existen diferentes recursos, diferentes herramientas, tipos de juegos o robótica educativa, etcétera, nos permite diseñar unos procesos de aprendizaje, ¿no? Los maestros somos aquellos que vemos un plátano, ¿no? Y entonces se nos ocurren 1000 actividades que hacer con un plátano. Así que imagínate si vemos un bibot, ¿no? Un robot, se nos ocurren 1000 procesos para trabajar cuestiones de lengua, de arte, ¿no? Dice que es primero, ¿no? Luego la gallina. Quizá justamente por tener este robot estás pensando, ostras, vamos a pensar voy a aprovecharlo para hacer esto, para ¿no? Pensamiento computacional, para hablar bueno, para implantar al final a los niños y a las niñas que ellos están ya creciendo con toda esa tecnología. Totalmente. Y con toda esa... Bueno, yo decía como argumento para los docentes, ¿no? Que si tienen familias que les vienen, por ejemplo, ahora es una época en la que empieza a haber puertas abiertas a centros, las familias te visitan, te preguntan qué metodología utilizáis, cómo... Y decir, pues perfectamente que nosotros si utilizamos algún tipo de dispositivo, no vamos a decir pantalla porque parece que se ha demonizado la palabra, es porque tenemos unos objetivos que es el desarrollo de ciertas habilidades que queremos desarrollar con nuestros alumnos. Entonces, como tenemos eso muy claro, uno de los materiales que vamos a utilizar es este, porque es el que mejor hemos analizado y mejor sirve para esto. Pero es que a veces, vamos con el cohete en el culo, no sé, me va a censurar YouTube por decir esto, pero la cuestión es que a veces no tenemos ese tiempo de análisis, de ver si realmente eso era lo que queríamos o no.
para conseguir ese objetivo concreto. Sí, tenemos que hacer un esfuerzo los maestros en las escuelas para llegar a un acuerdo como comunidad educativa. Tenemos que demostrar también, porque esto creo que hay mucho desconocimiento por parte de las familias de lo que pasa dentro de la escuela. Entonces, el profesorado tenemos que explicar muy claramente cómo las tecnologías se utilizan en la escuela como una herramienta para el aprendizaje y para la educación, ¿no? Sí, de hecho, aquí me va muy bien que ya hablemos de familias, porque hay esa prohibición que nace de la ansiedad de muchos padres para proteger. ¿Por qué proteger no es suficiente hoy en día, ¿no? Al final eso que se preguntan, eso que... Bueno, ¿qué podemos hacer aquí? Este es un tema, yo creo que en este momento es crucial y se está convirtiendo en un problema, ¿eh? Nos parece que a lo mejor que es una moda entre familias que queremos pues prohibir las pantallas, pero puede realmente convertirse en un problema porque esta prohibición, sin darnos cuenta, deja expuestos a nuestros adolescentes, sobre todo adolescentes, ante los medios. Y no es el momento de prohibir, es el momento de empoderar a nuestros hijos. Y eso significa que primero nos tenemos que empoderar nosotros de estos medios. Tenemos que formarnos y desarrollar nuestra capacidad de competencia digital, ¿no? Que es enorme, pero que hay que trabajarla, ¿no? Creo que esta prohibición nace de la inseguridad de ser capaces de gestionar correctamente los recursos digitales igual que gestionaríamos cualquier otro recurso en casa, porque nosotros sí que lo hacemos en casa, ¿no? Un poco gestionamos qué libros vamos a comprar, qué juguetes vamos a comprar, qué actividades vamos a realizar en familia, y en cambio cuando nos situamos delante de las pantallas tenemos una duda existencial. Se queda dentro del dispositivo y tú como padre no ves qué hay, ¿no? Quizá un poco por eso, y a ese punto dices, ostras, yo cuando es un juego en familia tengo el juego y voy a hablar, y sabemos que... Es curioso porque voy a hacer el símil con algo que me toca, que es la lectura, ¿no? Y la lectoescritura, y cómo en 5, 6, 7 años tú acompañas mucho a tu hijo, ¿no? Sí. Ya si tiro un poco más hacia atrás, ya miramos hasta los enchufes, o sea, proteges a tu hijo de los enchufes, o sea, tienes en cuenta toda la casa, ¿no? Y luego poco a poco parece que eso se va dejando como más dejar hacer, de manera que incluso a veces pasa que a partir de lo que serían los 7 años, 8 años, parece que ya no acompañamos tanto a la lectura y ese Death Valley, ese valle de la muerte, ¿no? Que se suele decir, ¿no? En el que resulta que hay niños que necesitan leer un poco más y necesitan un poquito más de acompañamiento. Yo creo que los protegemos mucho durante el inicio porque somos muy conscientes, poco a poco los vamos dejando, los hemos dejado durante una época en la que era crucial, por ejemplo, pues lo que serían de los 8 a los 12 años, pero luego ¿cómo le vas a prohibir algo que le has dejado, le has permitido durante porque todo ese al 12 tiempo? viene el móvil. Aquí es cuando dicen, ostras. Sí, no, el acompañamiento tiene que ser siempre. Yo creo que en las pantallas no pasa exactamente así, como que primero hay mucho control, ¿no? Si os fijáis, hay muchos maestros y maestras que nos están diciendo es que llegan a la escuela mirando el móvil de la madre en el cochecito, ¿no? Y con un soporte ya para el móvil. Para que no llore, ¿no? Porque los hemos habituado, los niños aprenden hábitos. O sea, si tú lo habitúas a que lloras, te doy un vídeo, pues sí, pues simplemente se habituará a esto y te pedirá un vídeo, pero realmente podemos trabajarlo de muchas otras maneras, ¿no? Aquí hay aspectos o contextos que nos determinan, los contextos familiares nos determinan mucho, ¿eh? El contexto social, cultural, económico, pero no solo esto, también nuestras percepciones de lo que es la tecnología, está demostrado que afectan directamente qué hacemos luego con tecnología, nuestros hábitos propios digitales afectan cómo nosotros lo trabajamos en casa, ¿no? Nuestras creencias también, y luego aquí tomamos decisiones, ¿no? Las familias. Entonces, todos los estudios que se han hecho sobre qué hacemos las familias, cómo se organizan las familias, qué decisiones toman a nivel de estrategia educativa para gestionar las tecnologías en casa, hay como un consenso de todo lo que se ha ido observando durante muchos años. Entonces hay una primera estrategia que es esta prohibitiva. Entonces aquí sí que estamos como muy de acuerdo de que esto no es una estrategia. El problema de la prohibición básicamente es que no es una estrategia educativa, no ayuda y además puede suponer un problema que si queréis comentamos en detalle, ¿no? Luego hay otra estrategia que utilizan mucho los padres que tiene que ver con una permisividad, ¿no? Yo te doy el móvil o te doy las pantallas y no sé lo que haces y me da igual.
Situaríamos no en dos gestiona. extremos, ¿no? Estos serían dos extremos. Sí, son dos extremos, pero que el problema es que llevan a la misma problemática y no somos muy conscientes de esto. Son dos extremos. Luego hay otra estrategia que es la más usada, que es una estrategia más autoritaria, donde hay un tipo de restricción muy controlada. Es decir, si tú te portas bien, haces los deberes, yo te dejo un rato el móvil o te dejo un rato la tablet ¿no? O puedes jugar al videojuego, ¿no? Y si no, pues te lo quito, porque si te has portado mal, pues te has quedado sin videojuegos o te has quedado sin móvil durante una semana porque te he dicho, no mires el móvil, ¿no? Claro, o sea, en cierta manera el móvil a la familia nos puede ir bien como moneda de cambio, ¿no? De hecho, no funciona, ¿no? Esta estrategia tampoco nos funciona. Y luego hay una estrategia que nos puede parecer muy interesante, que es una estrategia más un poco educativa, ¿no? Que lo que hace es que yo hablo contigo, entiendo el potencial de las tecnologías, entonces yo te lo pongo encima de la mesa, o también te doy consejos de seguridad, no hagas esto en las redes, ¿no? Yo te ayudo a acceder a las redes, te ayudo y te doy orientaciones educativas, bien pensadas, positivas, que te van a ayudar a tu vida digital. Y nos hemos dado cuenta de que esta estrategia tampoco funciona, porque en realidad esto, sobre todo en los adolescentes, sí, sobre todo en los adolescentes, pues es como todos los consejos, ¿no? Le decimos a nuestros hijos, no aceptes un cigarrillo, o no tomes alcohol, o vigila con quién vas, ¿no? Y bueno, pues entra por este oído, sale por el otro. Pues el pensamiento de yo ya controlo. Sí, gracias por decírmelo, pero... Sí, yo ya sé lo que hago, ¿tú qué vas a hacer? Y es lo mismo que nos pasa con los medios. Entonces, la única estrategia educativa que sabemos que funciona y que se prolonga a lo largo del tiempo, desde la infancia hasta la adolescencia y más allá, es mucho control, es decir, saber lo que están haciendo con los teléfonos móviles, con las pantallas, con las redes sociales, porque el problema no es el móvil, sino las redes sociales, en las redes sociales, saber qué hacen en cualquier momento. Y al mismo tiempo mucho apoyo educativo, es decir, mucho control, mucho apoyo educativo. Significa hablar, dialogar, discutir, aprovechar los problemas cuando salgan, porque van a haber problemas, siempre hay. Aprovechar para educar, para acompañar, crear un clima de confianza, seguridad en casa. Básicamente, si yo lo que quiero es, si mi hijo, por ejemplo, tiene un problema en las redes, mi hijo adolescente tiene un problema en las redes porque, no sé, porque es acosado en las redes, un ciberbullying típico, ¿no? O porque ha enviado una foto que no debía y ahora está dando vueltas, o porque ha participado en alguna acción que no era muy adecuada, ¿no? Yo, como padre, tengo que plantearme qué quiero que pase. Quiero que mi hijo lo primero que piense es: tengo que ir a hablar con mis padres, tengo que contárselo a mis padres. Si yo tengo una actitud prohibitiva en casa de las redes, esto no va a pasar. No va a venir corriendo a decirme: me he equivocado, he enviado esta foto y ahora no va a venir. Y entonces va a esconder el problema va a ser mayor. Esto es muy importante. O sea, esta idea de crear un clima de confianza no es fácil en la familia y hay que trabajarlo durante muchos años y hay que estar como muy abierto, tratar los problemas de una manera afectuosa, con confianza, con tranquilidad, porque si hay algún problema, y lo habrá, tanto si mi estrategia es la prohibitiva, como la negligente, como la autoritaria, como la permisiva, lo habrá. Entonces necesito que mi hijo venga corriendo o mi hija venga corriendo a decirme lo que ha pasado, ¿no? No sé si me explico un poco. Sí, perfectamente. Además coincide con un episodio que no sé si va a salir antes o después de esta entrevista, en la cual hablamos sobre el cerebro adolescente y la dopamina. Y hablamos de entender y comprender mejor a nuestros adolescentes, sean estudiantes o sean nuestros hijos, a partir de entender mejor cómo funciona su cerebro, ¿no? Su cerebro busca minimizar riesgos en el sentido de me voy a estar con gente que me dé apoyo, busco ese grupo de apoyo que son los amigos, y que me encanta cuando dice David Bueno en uno de sus libros, ten paciencia a pesar de que te den un portazo en la cara. Ten paciencia y cuando encuentres un momento más tranquilo, ve y habla con él y que sienta que tú le apoyas, que estás allí con él, ¿no? Porque eso va a generar ese clima de confianza que, como tú decías, pues va a ser muy necesario y le va a dar más apoyo que si yo también me enfado, ¿no? Entonces decía, muchas veces parece que nos buscan para que nos enfademos, pero básicamente es porque como hay un triángulo del cual pues, lo explicaremos con una animación muy divertida, entre el estriado, el córtex prefrontal y la amígdala, ¿no? Y cómo está hiperestimulada esa amígdala, esa zona emocional,
Y la parte inhibitoria, que es el córtex, está en obras. Entonces, claro, las barreras están bajadas, pasa muy rápidamente y lo que buscan es la recompensa. Entonces, claro, como intentan sostenerse y a veces parece que te miran desafiantes, pero están haciendo un esfuerzo increíble para contenerse, pero no pueden. Están luchando con ellos Están luchando mismos. contra su propio cerebro y tú no lo sabes y tú te lo miras y dices, encima me estás desafiando, ¿no? Y dices, y entonces aún es cuando elevamos más el tono de voz, el otro también, y portazos. Exacto. Sí, sí, sí. En este sentido, por ejemplo, Jaume Funes tiene un libro muy chulo que se llama, muy interesante, que se llama Quiéreme cuando menos lo merezca, ¿no? Porque es cuanto más lo necesito, cuando más lo necesito, y realmente es así en los adolescentes, ¿no? En ese momento de cambio, ¿no? El tema de la dopamina es muy interesante. Es verdad que se ha trabajado mucho desde la perspectiva del cerebro. Lo que pasa es que nosotros desde educación también nos damos cuenta de que, claro, yo no soy mi cerebro, soy muchas más cosas y mi contexto social es muy importante. Entonces, la clave está en esto que tú decías ahora, que es como, vale, yo sé que mi adolescente necesita reafirmarse, que se está construyendo su personalidad, que es un momento difícil para él, que no sabe gestionar las cosas cuando pasan, que su cerebro se para, es decir, que cuando pasa algo no puede reaccionar rápidamente porque... Está secuestrado, está secuestrado, un secuestro amigdalar que se le llama. Sí, y entonces, ¿cuál tiene que ser mi reacción como padre? Porque no puedo estar siempre pensando, a ver, ¿qué le funciona en mi cerebro a mi hijo ahora? ¿No? Pero sí que puedo, como siempre, bajar el tono y estar un poco atento o retirarme un poco, ¿no? Nosotros decimos siempre que los adolescentes, sobre todo para las familias, ¿no? Tú tienes que estar ahí como padre más que durante la infancia, pero invisible, un poco invisible, no molestar mucho, ¿no? Ayer por la noche le decía a mi hijo de 15 años, ay, perdona que hoy hemos trabajado muchas horas, tu padre y yo, casi no nos hemos visto, no hemos cenado juntos y tal. Él estaba en la cama con su libro y me dice, bueno, mejor para mí, ¿sabes? Como diciendo, me habéis dejado tranquilo, me habéis dejado tranquilo toda la noche. Un día de vacaciones, familia. Es esta necesidad que tienen también, sí. Justamente en eso podríamos entrar justamente con la noticia esta de Australia, que salió hace un tiempo, ¿no? Bueno, hace un mes o así. Es súper novedosa, ¿no? Sí, 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 realmente bueno, hasta los 16 años, pues prohibidas redes sociales, ya directamente que no se puedan. ¿Qué riesgos corremos si criamos a niños desconectados? O sea, estamos yendo hacia el otro lado, ¿no? No lo prohibimos. Cuando lo cogen a los 16, ¿qué va a pasar? Esto nos pasa mucho en educación, ¿no? La ley del péndulo, ¿no? Es de una punta a la otra, o prohibición o permisibilidad, ¿no? Sí, sí. Bueno, esto, como os decía, es un problema, el tema de la prohibición. Y la verdad es que para nosotros el tema de Australia me gusta mucho, porque lo que hemos visto, o sea, las voces más críticas con la prohibición de que el acceso a las redes sociales de los niños adolescentes hasta los 16 años, lo que nos dicen los expertos en todo el mundo, hay diferentes cuestiones aquí. La primera es, la razón que han puesto clara es que es un problema de salud mental, es decir, que las redes sociales afectan a la salud mental de los adolescentes, ansiedad y depresión específicamente. Pero bueno, en realidad no existe ninguna evidencia y hace 5 años que los investigadores están intentando encontrar la relación entre las redes sociales y los problemas de salud mental, de ansiedad y de depresión en los adolescentes. Y no existe ninguna evidencia de que exista ni siquiera una relación media. O sea, la relación se queda súper baja, no existe correlación y, por supuesto, mucho menos causalidad. Así que esto es muy importante porque nos está diciendo que todas las decisiones que tomemos a nivel institucional o de países o de regiones o de pueblos donde prohibamos el acceso de los adolescentes a las redes sociales no va a ayudarles en nada. Porque este no es el problema, y porque los adolescentes van a llegar igualmente a las redes sociales. Nosotros creemos que si mi hijo no tiene móvil, no tiene redes sociales. Lo siento, tu hijo va a las redes sociales. YouTube lo tiene en cualquier lugar. Y esta es su gran red social, que las redes sociales hoy ya no son redes sociales, son plataformas de contenidos audiovisuales muchas veces de baja calidad, aunque también hay mucha calidad, ¿eh? Y este es un problema. Incluso UNICEF ha dicho, tenemos un problema con estas prohibiciones porque lo que está pasando aquí es que primero los chicos acceden igual y las redes sociales, como ahora está prohibido que accedan a los 16 años, bajan el nivel de seguridad. Dejan de poner sistemas de seguridad en estas redes, con lo cual ahora puede pasar cualquier cosa y no acaban de funcionar ninguno de estos. Pero lo más importante de todo es que este no es el problema de la salud mental de los adolescentes. Incluso hay muchas asociaciones, sobre todo, por ejemplo, asociaciones de personas LGTBIQ+,
que están mostrando que los adolescentes de este grupo necesitan de las redes sociales para tener apoyo, porque muchas veces no lo tienen en casa. Así que tienen un problema muy grande cuando los quitan de sus grupos sociales de apoyo y de orientación, de ideas, de recursos. Además de que estamos dejando fuera mucha información de calidad para estos adolescentes. Es decir, si te gusta la ciencia y ya no tienes acceso a los vídeos sobre ciencias, pues estás perdiendo una oportunidad, ¿no?, de potenciar las tecnologías. Una oportunidad potenciada por las tecnologías, ¿no?, para aprender, ¿no? El problema de proteger tanto... Para descubrir intereses, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo. Para descubrir intereses. Una conversación que tenía el otro día con mi hijo que me decía, ay, pues aquel de química que tú ves los vídeos, papá. Y digo, pues sí, ¿quieres ver algún vídeo de química? ¿Te interesa? Sí, porque... pues me gustaría verlos. Pues le puse varios, empezamos por los shorts porque son más cortitos, pero sí, se enganchó a ver algunos shorts y dijo, esto de química me está gustando. Bueno, de hecho, yendo un poco más para allá, está haciendo sexto de primaria, lo que viene va al instituto, y una actividad que tiene que hacer en la escuela es la de qué es lo que quieres saber del año que viene, ¿no? ¿Qué es lo que te gustaría del instituto? Y él ha puesto, pues me gustaría saber más de química. Claro, imagínate, tiene un interés, ¿no? La verdad es que... Antes íbamos a la biblioteca a buscar libros de los... Pero tienes que ir a buscarlo. Pero tenías que ir a buscar. Claro, no te viene el libro de química encima. Bueno, en internet también. Tenemos que acompañarlos en esta búsqueda para encontrar canales de calidad. Porque si no, es que la inundación... Ahora con la inteligencia artificial, la inundación de vídeos de baja calidad es, bueno, exponencial. En este momento, más del 51% de lo que hay en la red está creado por la IA y son vídeos de muy mala calidad, sin ningún contenido y que nos exponen directamente. Entonces tenemos que orientarlos. Si nosotros les decimos que no pueden tener acceso a las redes, tenemos un problema porque también estamos eliminando este potencial, ¿no?, de las tecnologías. Entonces estamos eliminando estas vocaciones científicas, artísticas, tecnológicas, estos chicos y chicas que no pueden acceder a estos contenidos. ¿Qué sentido tiene esto, no? Es un problema muy grande, lo de la prohibición. Un poco como la ley seca de Estados Unidos, ¿no? Que decía, bueno, más... no quería decir que la gente no bebiera, era que bebía a escondidas. Sí, es interesante el tema de la prohibición, no solo a nivel institucional, así general, ¿no?, de país, como Australia ha hecho esto, en Inglaterra también quieren hacerlo, aquí ya se están lavando las manos las familias, ¿no? Vamos a hacer esto también, que será genial. Bueno, pues no será tan genial, es que nos están diciendo los expertos de que esto no tiene una relación, que nuestros adolescentes están solos, están abandonados, tienen falta de acompañamiento, viven en unas circunstancias sociales, económicas y culturales con muchas problemáticas, también económicas y luego de entornos y contextos familiares. Entonces, las redes no son la causa, ¿sabéis? Ni siquiera tienen relación, no es que no sean la causa, es que no tienen relación. Y quizá debemos enfocar a otro lado. Todos estos médicos, psicólogos que aparecen en redes explicando las maldades, pero de bondades nunca... Porque claro, no vende explicar bondades. Lo que vende no vende. Es mucho más difícil. Bueno, ya sabéis cómo funcionan este tipo de cosas, ¿no? Primero que es mucho más difícil explicar las evidencias en detalle, ¿no? Ahora nos estamos enrollando mucho, ¿eh? ¿No? Es difícil explicarlo en detalle todas las casuísticas y las situaciones, los contextos, las causas y todo. Es muy complejo y más fácil explicar un mensaje así muy rápido y muy... ¿no? Un mensaje de 90 segundos, que al final es la retención. 90 segundos, ¿no? Las pantallas secuestran el cerebro de tus hijos. Esto, tenemos propaganda de conferencias. Sesgo de confirmación, ¿no? Que tú buscas ya eso, el algoritmo ya te lo muestra. No solo de confirmación, y cognitivo, es sesgo cognitivo, de saber una cosa y no saber la otra, o de no querer saberlo, o de sentirte cómodo con lo que, bueno, desde el de confirmación, ¿no? Sentirte cómodo con lo que te están diciendo, que ya te cuadra perfecto. Entonces, y también un poco simplificar y ser reduccionista. Es decir, si quito el móvil, ya no tendré problemas. Bueno, ahí tenemos un problema. Para los padres nos aplaza el enfocarnos en la vida digital de nuestros hijos. No soluciona el problema, simplemente nos aplaza. Pues lo dejo hasta los 16, ¿no? Que decías, lo dejamos hasta los 16 años. Bueno, aplazamos el problema, ya lo hablaremos dentro de 2 años. Entonces, ¿cuándo deberíamos empezar a gestionar la vida digital? Desde cero. Desde los 0 años hay que empezar a gestionar la vida digital de nuestros hijos, sí, y de formas diferentes. Los más pequeños tienen una relación con las pantallas que tiene que ser corta en el tiempo, porque no es algo principal en su vida.
más pequeños, no sé, pensemos en la primera infancia, 0,2. 0,6, no, 0,6, 0,8, podemos pensar primera infancia, 0,8, pero nosotros normalmente pensamos 0,3, 3,6 porque tenemos como una estructura escolar, pero a nivel mundial, sobre todo por a nivel general, a nivel mundial, pensamos en la infancia de los primera infancia, 0,8 años. ¿Vale? Lo que pasa que sí que hay diferentes momentos y claro, cada niño es diferente, pero cuando los niños son muy pequeños, 0,3, 3,6, la relación con la tecnología tiene que ser breve, concreta, con un propósito muy claro de ver una película o de jugar a un videojuego adecuado a la edad, experimentar con el medio, hacer pruebas, sonidos, colores, luces, ¿no? Actividades o videojuegos que no tengan objetivo, a partir de los 3-4 años ya que tengan un objetivo, que empiecen a ser retadores. Luego tenemos una época, los 6, 7 hasta los 10 años, donde el videojuego es muy importante, el juego, y allí los niños empiezan con esta necesidad de ser retados, ¿no? Donde podemos ir a videojuegos incluso más difíciles, y en cada caso puede ser diferente, que sean retadores para ellos, que les obliguen a pensar, ¿no? A razonar, esto les encanta y son difíciles. Muchos padres piensan que a los niños les gustan los videojuegos porque son fáciles, nada más lejos de la realidad. Los videojuegos son muy difíciles, entonces jugad con ellos y lo veréis. Y entonces nos encontramos ahora en una fase que hasta hace pocos años no existía tanto y ahora cada vez más, que entre 10, 12, 13, que esta preadolescencia, donde el juego sigue siendo muy importante, pero también empieza un consumo de audiovisuales vía YouTube normalmente, que tenemos que estar un poco atentos allí porque hay canales muy interesantes y tenemos que orientarlos. Y a partir de los 12, 13 empieza la adolescencia y aquí, bueno, las redes, las relaciones, las amistades, el consumo de videojuegos se vuelve como una necesidad absoluta. Allí tenemos que controlarlo. Entonces, si estamos en ese momento y nuestra actitud es prohibitiva, bueno, no van a aprovechar ni las potencialidades de la herramienta, lo van a hacer a escondidas, no vamos a poder apoyarlos cuando hayan problemas porque no están, ¿no? Si yo tengo prohibido las pantallas en casa, no puedo luego ir corriendo a mi madre y decirle que he colgado una foto que no debía, ¿no? O que he enviado o que he respondido un mensaje que no debía, ¿no? La importancia del acompañamiento, ¿no? Entonces, al final si nos tuviéramos que quedar, habría como un triángulo, ¿no? El tiempo, pero que no es el principal, calidad y acompañamiento. Sí, más que el tiempo es las actividades que hago con la tecnología, los contenidos y el acompañamiento educativo. ¿Podrías poner un ejemplo de una tarde de consumo responsable? Sí, podemos pensar. Familia. Esto es interesante, podemos pensarlo por edades, porque claro, es muy diferente, ¿no? Cuando nuestros hijos son pequeños, este tema de los videojuegos les interesa, así que podemos aprovecharlo. Pensad que no solo tenemos videojuegos, sino que hay muchas aplicaciones creativas. Cosas que podemos hacer con los niños desde los 2 años hasta los 12, bueno, hacer una película, hacer fotografías, hacer una animación, podemos programar nuestros propios videojuegos, podemos ver juntos una película, comentarla, ¿no? Las películas son importantes también para trabajar el tema de las emociones, los valores, la cultura propia, la cultura universal, y podemos aprovecharlos para trabajarlo, podemos hacer juntos. Quizá hacerlo juntos sería uno de los factores más importantes. Pero también tenemos que dar margen, ¿eh? O sea, podemos empezar, por ejemplo, si a nuestro hijo le gusta la ciencia, ¿no? Pues ayudémosle a encontrar también canales, ¿no? Canales de audiovisuales donde expliquen experimentos, por ejemplo, de química, ¿no? Antes comentabais vuestro hijo química, ¿no? Canales de química. Al principio los podemos ayudar, podemos verlos juntos, incluso podemos preparar algún experimento en casa, ¿no? Y luego con el tiempo podemos ir soltando cuerda. Si vemos que a él le gusta y que puede aprovechar de este canal para su vocación científica, para su interés, podemos ir soltando cuerda y ir dejándolo, ¿sí? Y esto nos va a pasar con todo en la tecnología, ¿no? Si le gustan las artes, la música, lo que sea, podemos tomar esa decisión. Jugar a videojuegos con nuestros hijos es muy interesante. Cuando ellos empiezan esta fase más de consumir y realmente les interesa consumir vídeos, estar atentos para orientarlos a que sea algo convertir este consumo en algo creativo o, más que creativo, constructivo, que realmente les aporte en su manera de pensar y en su manera de ser y que les acerque a sus intereses. Y al principio podemos hacer eso, los acompañamos y luego vamos dejando. Esto para todas las cosas con la tecnología podemos hacerlo. Bueno, continuando un poco con el tema, vamos a hablar del pánico social y por qué se mezcla el uso de las pantallas
en casa con la escuela. O sea, parece que sea como todo muy global. Que nos trasladan el problema, ¿no?, que tienen en casa, nos lo trasladan a la escuela, ¿no? Sí, creo que hay una traslación directamente. Yo pienso que las familias que han decidido tomar esta opción prohibitiva de las pantallas y de las redes sociales, aunque ellos digan del móvil, pero en realidad se refieren sobre todo a las redes sociales, han trasladado este miedo que tienen a las redes a todo lo que tiene que ver con tecnologías y se han enfocado también en la escuela. Creo que esto puede suponer un problema para las escuelas a muchos niveles. En primer lugar, porque si las familias intervienen en qué pasa con las tecnologías en la escuela, luego pueden intervenir en qué pasa con los contenidos de historia en la escuela. ¿Qué pasa con la metodología de las matemáticas en la escuela? Entonces, los profesionales de la educación, es decir, los maestros, tenemos que tener muy claro cuál es nuestro papel educativo dentro del centro escolar, que es una educación formal, es diferente a lo que pasa en casa. Creo que hay un desconocimiento importante por parte de las familias de lo que pasa realmente en la escuela con las tecnologías y con las pantallas. Y entonces la escuela tenemos que desarrollar una capacidad de comunicar qué es lo que hacemos, por qué lo hacemos, con qué objetivos y con qué propósito educativo utilizamos las tecnologías en el aula. Hace más de 40 años que tenemos tecnología en la escuela. Te dices rápido, 40 años. Hace más de 40 años que tenemos tecnologías en la escuela. Este uso de la tecnología en la escuela ha evolucionado muchísimo y hemos pasado de una base inicialmente muy orientada al pensamiento computacional, porque bebíamos de una cultura norteamericana que centraba el uso del ordenador a aprender a programar, etcétera, que es muy importante y es uno de los aspectos más interesantes de aprendizaje que podemos tener, analizar la lógica y todos estos aspectos del pensamiento computacional. Luego, por un proceso muy instrumental de utilizar las tecnologías para poder hacer textos, para poder hacer dibujos, ¿no?, que todavía se utiliza en la escuela, pero también hay todo un proceso que tiene mucho que ver y que hoy se trabaja en la escuela con un uso para el aprendizaje. Y esto es importante, o sea, integrar las tecnologías, las pantallas de todo tipo, los recursos para aprender en diferentes áreas, aprender diferentes procesos, procedimientos, valores, cultura, contenidos de diferentes áreas, ¿no? Y entonces tenemos que comprender que el papel del profesorado en cuanto a las tecnologías en las escuelas no es algo experimental, no es que estemos experimentando con los niños a ver qué pasa. Si llevamos 40 años experimentando con los niños, no, esto no sucede, no es de esta manera. Hay normativas en todos los países, hay diseños educativos en todos los países del mundo, que tienen que ver con cuál es la integración y la adopción tecnológica en los centros educativos. En Europa, además, tenemos un marco de competencia digital que es la base para todos los currículums de todos los países europeos, ¿no? Y esta competencia digital y el concepto de competencia digital no es europeo, es para todo el mundo. Tiene unos aspectos instrumentales, por supuesto, cómo utilizamos las tecnologías, cómo somos capaces de buscar información, cómo somos capaces de crear contenidos también, de seleccionar contenidos. Tiene un aspecto más ligado a la profesionalidad, que tiene que ver con las áreas, ¿no? Cómo utilizo la tecnología para aprender química, para aprender matemáticas. Tiene un aspecto muy importante, una dimensión muy importante, que es la didáctica. ¿Qué hago con estas tecnologías? ¿En qué momento? ¿Para hacer qué? ¿No? Necesito trabajar la memoria. Utilizaremos unos audios para el proceso de memoria. Necesito trabajar el análisis. Vamos a plantear unos problemas. Vamos a intentar buscar soluciones. Y todo este diseño, planificación y evaluación, toda esta parte didáctica es muy importante para el profesorado. Y luego está una dimensión muy importante hoy, que es la capacidad crítica, ¿no? Cómo las tecnologías afectan a nuestra sociedad y cuál sería nuestra forma de afrontarlo y de enfrentarnos a ello, cómo nos activamos y cómo reaccionamos, cuál es nuestra responsabilidad y cómo podemos gestionarlo, ¿no? Estas grandes dimensiones se organizan en muchas áreas diferentes para trabajar y los maestros en las escuelas no trabajan de forma gratuita, o sea, utilizan todo lo que saben sobre, por ejemplo, diseño y creación de contenidos digitales, sobre lo que serían procesos de evaluación, todo lo que tiene que ver con atención a la diversidad, y aquí las tecnologías tienen un papel muy importante para poder dar respuesta a diferentes niveles, diferentes capacidades de aprender y diferentes necesidades también de aprendizaje y también diferentes intereses de todo tipo. A lo mejor tenemos chicos con altas capacidades o tenemos chicos con algunas discapacidades. Las tecnologías nos ayudan a poder personalizar procesos, a poder adaptar recursos. Esto se llamamos puertas de entrada.
Son diferentes puertas de entrada. Sí, formas de trabajar diferente, ¿no? Y luego todo el tema que tiene que ver con trabajar el desarrollo de la competencia digital de los niños. Y esto es muy importante que se trabaje. Pensad que todo nuestro discurso en contra de las pantallas, también en la escuela, está dejando fuera a muchas personas. Todas las personas, luego a veces hablamos de las escuelas de los ricos que siguen el modelo de escuelas Waldorf, no utilizan tecnologías y son muy felices, ¿no? Y son los grandes creadores de tecnologías y sus hijos no tocan las pantallas. Sí, eso dice mucho de Silicon Valley, ¿no? Justamente las escuelas de Silicon Valley no se utilizan... Claro, porque estos niños tienen acceso a todos los recursos que quieran del mundo, no tienen ningún problema, pero tenemos niños y niñas que en casa no tienen un acompañamiento educativo que les ayude a utilizar las tecnologías con un sentido educativo. Y el único lugar donde van a encontrar ese sentido educativo es en la escuela. Y esto no es una minoría de nuestra población, es cada vez más personas. Necesitamos que los niños vean también las tecnologías como unas herramientas para aprender, para desarrollarse, para participar. Nuestro objetivo tiene que ser el de las familias y el de las escuelas, que nuestros chicos sean ciudadanos emancipados, empoderados, autónomos, participativos, activos, críticos con el mundo. Claro, si prohibimos, ¿qué chicos, o sea, qué ciudadanos van a salir el día de mañana que además van a competir, no solo entre ellos, como por ejemplo pasa ahora en China, ¿no? Que hay gran competición para acceder a la universidad, sino también el hecho de competir con una IA? Por supuesto, imaginaros en nuestro mundo digital, ya hoy, pero en 2 años esto va a ser multiplicado por 100.000. Un algoritmo decidirá la vida de nuestros hijos. Un algoritmo decidirá si tienen acceso a un trabajo, a una ayuda financiera o incluso a acceso a la sanidad. Que eso ya está pasando, porque Cathy O'Neil ya sacó su libro en su momento. Esto ya está pasando en las grandes aseguradoras, pero esto nos pasará a nivel generalizado en muy breve a todos. Según tus datos, tú no tienes derecho a tener esta atención sanitaria porque tus factores son estos. En este barrio, naciste en este barrio o tienes esta enfermedad o has dedicado mucho tiempo a beber, ¿no? Y ahora pues no te voy a curar porque es tu responsabilidad o porque no voy a dedicar dinero a esto. Nos está pasando ya y va a pasar cada vez más. Entonces imaginaros que la vida de nuestros hijos va a depender de un algoritmo. Entonces, ¿necesitamos crear analfabetos digitales? No, necesitamos crear hackers, necesitamos que nuestros hijos estén entrenados, que entiendan cómo funcionan estos sistemas, que sean capaces de detectar una manipulación, una mentira, una información falsa. En este momento estamos rodeados de imágenes que no sabemos si son reales o no, tenemos que trabajar fuertemente por esto. Esta es la parte más crítica, pero es una de las cosas que tienen que aprender nuestros hijos. Tienen que ser capaces de crear aquí también ellos y de participar. Ser ciudadano hoy también es ser ciudadano digital y la competencia digital de los niños no solo es un derecho, que es un derecho, existe el derecho a la competencia digital de los niños y es muy importante, sino que es una necesidad apabullante. Porque hay países como por ejemplo decía China, en que ya tiene un plan educativo para sus alumnos de primaria en IA, o Singapur, que incluso ya tiene un plan para toda la ciudadanía. Pero es que por supuesto, nosotros aquí tenemos la prohibición, ¿no? En Cataluña concretamente, dentro de España, el Departamento de Educación prohíbe, o sus orientaciones, que salieron en marzo de 2024, no permiten que se trabaje con la IA en primaria, ¿no? Y ni que los niños lo accedan. Pero luego, ¿qué pasa cuando llegan a casa y abren ChatGPT y lo usan? Lo usan mal, no saben hacer preguntas, obtienen cualquier cosa, no saben utilizarlo para un diálogo que les ayude a aprender, ¿no? Mediante este proceso dialógico que sabemos que de momento es lo único que nos permite aprender cuando usamos estos lenguajes, estos modelos de lenguaje. Y entonces, ¿qué hacemos? O sea, ¿les enseñamos o no? Creo que tenemos que educarlos desde esa perspectiva de empoderarlos. Es decir, estamos hablando de alfabetización digital, pero no desde una perspectiva instrumental, que a lo mejor el concepto de alfabetización nos queda como muy corto. Estamos hablando de una agencia, que ellos sean capaces de tener una competencia digital que les permita no solo relacionarse y tomar decisiones sobre los medios de comunicación y los medios digitales, sino de participar en esta sociedad, en este mundo. Y eso es complicado si tú lo prohíbes o estás tan encima que no les dejas que crezcan. Bueno, de hecho, no solo tú lo prohíbes, sino que además
lo traes a una escuela que también lo prohíbe, por lo tanto, y hasta llega un momento que dices, bueno, te va a venir todo de golpe. Claro, si nosotros en casa, en los medios que vivimos hoy, en la situación actual que vivimos hoy, si nosotros en casa no acompañamos, no educamos a un uso digital responsable, saludable, crítico, activo, creativo, constructivo, y luego decimos que la escuela tampoco se haga, ¿qué puede salir mal? Todo. Famosa puede frase. salir mal. Todo saldrá mal. Y en este sentido, ¿qué orientaciones le podríamos dar a las familias y a los profesores para que vayamos a una, para que no vayamos por separado, no prohibamos en los centros solo porque la familia nos dice que no le gusta? ¿Qué podemos decirles a estas familias y docentes? Vale, pienso que los centros podemos ser también una comunidad que da orientaciones a las familias, ¿eh? Esto lo hacemos en muchos campos y podemos hacerlo también en el ámbito digital. Entonces, recordad que hemos dicho antes, hay una sola fórmula mágica. La única fórmula mágica que funciona es mucho control de lo que está pasando y qué están haciendo con las tecnologías, es decir, saber qué hacen con las tecnologías nuestros hijos, si tienen 3 años o si tienen 16 o 17 o 18, y también mucho acompañamiento educativo, ¿eh? Diálogo, educación, aprovechar los problemas para educar, cualquier situación, ¿vale? Esta sería la norma la fórmula, no sería un consejo, sino esto es la fórmula, tenemos que trabajar así. Y también hemos dicho algo muy importante que es contenidos de calidad, acompañamiento de calidad, y el acompañamiento de calidad es esto, ¿eh? Control y educación, control y acompañamiento educativo. Entonces, a partir de aquí, las orientaciones para las familias que los maestros pueden adoptar también y pueden trasladar a las familias, yo diría que son primero tener normas en casa de uso de las tecnologías, sobre todo de cuándo hay restricciones y de dónde se utilizan las tecnologías, esto es como normas básicas, ¿no? Básicamente, ¿cuánto tiempo? Cuando los niños son muy pequeños tiene que ser algo como muy puntual, vamos a hacer una videoconferencia con la abuela, vamos a hacer unas fotos, vamos a jugar 20 minutos. Pues entonces gestionar el tiempo es correcto. Gestionar el tiempo es necesario. Pensar que el tiempo es el único ítem no es cierto, es un error. Es decir, nos dejamos fuera lo más importante, que como hemos dicho es, durante estos 20 minutos, durante estas 2 horas que vas a estar con el ordenador, ¿qué estás haciendo? Yo decirle a un niño de 10 años máximo 1 hora al día, cuando está haciendo una película, estoy haciendo mi película. ¿Cuántas horas necesito para hacer una película? No necesito 1 hora. No es lo mismo que un consumo pasivo de YouTube o de la televisión. Es decir, más importante es qué hacemos que el tiempo, ¿eh? Entonces, durante este tiempo se puede negociar. Dependiendo de las actividades que hagan nuestros hijos y a medida que crezcan, podemos negociar cuánto tiempo estaremos. Cuánto tiempo necesitamos para hacer las tareas de la escuela con el ordenador, cuánto tiempo necesitamos para crear nuestra película o crear nuestro videojuego o programar o hacer un diseño o un dibujo, y cuánto tiempo estamos gastando en redes sociales o viendo vídeos de YouTube, ¿no? Y ahí lo vamos a tener que negociar. Al principio los padres ponemos las bases y controlamos y luego vamos negociando. Y lo mismo para los entornos, o sea, compartir el espacio, ¿no? De intentar siempre que durante toda la infancia, pero también durante la adolescencia, que los dispositivos, los ordenadores estén compartidos, los podemos compartir entre la familia y a medida que crezcan ya veremos en qué momento mi hijo puede tener su propio móvil o su propia tablet, depende de cada niño y de la familia cómo lo gestione y del contexto. Y también ahora vienen con el portátil del colegio o el portátil del instituto. O sea, tienen su propio dispositivo ya. Sí, tienen su propio dispositivo. Por eso digo que ya un momento en que los niños ya tienen su propio dispositivo. Eso no significa que no podamos seguir compartiéndolo. De hecho, en algunos hogares el único ordenador que existe es el del instituto. Y esto en la pandemia se vio muy claramente en muchos entornos sociales. También en Europa, también en el norte de Europa también, ¿eh? No es algo que nos suceda solo en el sur global, es algo que nos pasa en todos los hogares, ¿no? O en todas las regiones, universalmente pensando. Entonces aquí también es importante esto, podemos compartir los dispositivos y veremos en qué momento es necesario dar tu dispositivo. Igualmente podemos tener espacios libres de tecnología. Yo recomiendo siempre, incluso en la adolescencia. La hora de la comida. No, eso es en los tiempos, las restricciones de tiempo, por supuesto. Los tiempos de hábitos. Es un tiempo sin dispositivos, un tiempo para poder hablar, poder explicarnos qué hemos hecho durante el día, ¿no? Exacto. Durante toda la infancia los hábitos son muy importantes, los momentos de higiene, despertarse, ¿no? Acostarse, ir a dormir, que comentábamos antes, la hora de la comida. Estos tiempos hay que mantenerlos libres de tecnología, pienso. Luego, cuando llega la adolescencia, ahí podemos ser un poco
podemos organizarlo de forma diferente. Por ejemplo, podemos escoger algún día a la semana o un par de días a la semana donde si estamos comiendo juntos vemos las noticias. Para ellos quizás era el único momento en su vida que van a ver las noticias. ¿Sí? Y es un momento fantástico para hablar de la actualidad y para empezar a entrenar el pensamiento crítico. ¿Por qué esta noticia es importante y no esta otra? ¿O por qué dicen esto? ¿O os acordáis que ayer salió esta noticia? ¿Cómo está relacionado con esto? ¿Por qué están protestando, ¿no?, los países sobre el tema del Mercosur? ¿Por qué están protestando los maestros? ¿Por qué están protestando los médicos? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo funciona el sistema? Es maravilloso para les ayudará a conocer el mundo que les rodea realmente. Exacto. Y no solo eso, sino a pensar sobre las cosas que pasan y el por qué pasan estas cosas. El por qué es la pregunta más importante que nos podemos hacer, ¿no? Y luego los espacios también tienen que estar libres de tecnología, yo diría, en la infancia y la adolescencia, las habitaciones y el baño libres de tecnología. Los ordenadores, los móviles se quedan en el comedor. Esas serían las normas, ¿no? O sea, volveremos al revistero en el baño. Sí, no, a ver, es evidente que tú pones las normas y luego pasan las cosas que pasan y tienen que pasar, ¿no? Porque los adolescentes evidentemente se llevarán. Mi hijo tiene prohibido que el móvil entre en el baño. Mi hijo de 15 no puede llevar el móvil al baño ni a la habitación. Y lo de la habitación lo respeta porque, claro, si no es como estamos ahí los pesados, que no puedes llevar el móvil, ¿no?, a la habitación. Tal. Pues teníamos un amigo que tenía una enciclopedia con todos sus volúmenes en el lavabo. Sí, pues sí. Esto es muy interesante. Todos hemos tenido siempre libros y revistas, ¿no? De hecho, en mi casa, en el lavabo de los mayores, todos tenemos libros y revistas. Claro. Y los chicos no tienen, ¿no? Los chicos no tienen. Pero sí, es verdad, yo lo oigo ducharse con música, o sea, a ver, se pone su música y se ducha con música y eso. No, pero tiene que saber estar en momentos de tranquilidad, que no haya tanto ruido, tanto estímulo. Por ejemplo, pues el otro día me pasó con nuestra hija, iba a atenderla ayudándome a plegar ropa y estábamos tendiendo la ropa después con una lavadora y se llevaba el móvil al lado para ponerse música. Y digo, perdona, para tender la relájate, ropa, ¿no? Relájate, disfruta del paisaje, o sea, no. Ya, pero la música forma parte de su vida de una manera muy especial. Y se vive de otra manera en la adolescencia, que luego incluso influye en tus gustos musicales más adelante. Tanto. Sí. Bueno, también a veces entiendo lo de, por ejemplo, en la habitación que no haya el móvil, por ejemplo, que no llegue, pero también siempre te dirán, bueno, pues que yo el despertador lo tengo yo, no sé qué. Sí. Yo creo que a veces es más hostia, pues aprovecha los modos de uso, ¿no? Al final tú puedes decir, oye, mira, yo ahora estoy en modo noche y en modo noche no tengo WhatsApp, no tengo redes sociales, no tengo... Pues claro, aquí ya tienes que ser muy maduro para poder restringirte, ¿no? Sí, pero eso llegará. Si nosotros los vamos educando, ya llega un momento que nos damos cuenta de que realmente él es capaz de mantener, por ejemplo, las normas que hemos acordado. Podemos mantener las normas, ¿eh? Y a lo mejor llegar a los 17 años. O sea, para cada uno será diferente. Bueno, me puedo llevar el móvil a la habitación porque sé que no voy a estar jugando por la noche, sino que lo voy a dejar lejos de mí. Yo les digo, luego hacen lo que quieren, pero yo insisto, ¿no? Déjalo lejos. Y suena el despertador y el pequeño, pues suena el despertador, es en el comedor, tienes que levantarte de la cama. Es una buena forma de obligarse a levantarse. Te levantas, que eso también está muy bien. Sí. Bueno, básicamente diríamos normas, luego el propósito, que hemos dicho antes, es muy importante, es un resumen rápido, pero el propósito, utilizar el móvil, las redes, el ordenador con propósito. O sea, voy a hacer una videoconferencia, voy a consultar, voy a jugar, voy a trabajar, voy a perder media hora de mi vida viendo vídeos de TikTok, también puede ser un propósito, pero eso significa, por ejemplo, quitar todas las notificaciones de mi móvil, que no sea el móvil que me llame para que yo vaya, ¿no? Esta es una fórmula que sirve para todo el mundo, adultos y niños, y entonces los niños aprenden también a hacer esto, yo decido si voy, ¿no? Y puede haber momentos de consultar las redes sociales y entonces tenemos que orientarlos para que sean momentos breves y que no les ocupen mucho espacio de su tiempo y que luego tengan momentos para este pensamiento de qué es lo que estoy viendo y qué me está aportando. Bueno, también hay que tomar conciencia del tiempo que estás, porque aquí es un poco el problema, que a veces dices, bueno, es que yo sé que tengo media hora y cuando me doy cuenta digo, pues llevo aquí una o dos, que tres. Los primeros en educarnos deberíamos ser los adultos, es decir, si ellos aprenden por imitación, nosotros somos los primeros que tenemos que... Lo que pasa es que a veces el adulto piensa, mira, me es más fácil si lo regulan en el colegio, lo regulan en la escuela, que si me lo regulo yo, ¿no? Pero claro, tú primero debes ser el primero en decir no a esto, o lo que tú dices, unas normas las cumplimos todos, unos espacios los cumplimos todos, porque si tú no lo cumples... No, por supuesto. Los niños hacen lo que les decimos hasta que llegan a la preadolescencia, ¿no? Entonces...
Y nosotros tenemos que ser un ejemplo, o sea, en nuestra competencia digital también pasa por eso, de autorregularnos. Y si queremos... para educar. Sí, educarnos para educar, pero autorregularnos también, porque muchas veces en esta imagen de prohibimos los móviles, no hay problema, no estamos enseñándoles a autorregularse en su uso de los móviles. Y este es otro de los problemas de la prohibición. Si no aprendemos a cuánto nos vamos a autorregular, estaremos siempre en bucle, ¿no? Y entender Claro. lo que decíamos antes, que Bueno, su córtex está en obras, con lo cual él no se puede autorregular, le va a costar muchísimo, tienes que ser tú adulto el que primero te regules y luego le ayudes a regularse. Tú le suples, le haces de bastida, ¿no? Para que Sí, sí, de andamio. De hecho, ese momento de prohibición, o sea, una cosa es prohibición y otra cosa, como comentabas, porque al final, si yo te prohíbo a mi hijo que tenga el móvil encima de la mesa para decir cualquier cosa, pero yo sé que el día que yo no voy a estar en ese momento va a tener el móvil encima de la mesa, ya no he ganado mucho. Sí, claro, no podemos estar siempre, por eso decíamos antes, también una de las orientaciones sería compartir cosas, ¿no? Compartir los dispositivos. Además sabemos, cuando no estemos delante, sabemos lo que ha pasado en ese dispositivo y eso también es importante. La autorregulación se tiene que trabajar, la tenemos que trabajar todos. Cuando son pequeños podemos poner normas, por ejemplo, solo podemos utilizar la tablet o el ordenador para jugar o por los videojuegos antes de cenar. Entonces, en el momento en que entro en la cocina a preparar la cena, tú sabes que tienes tus 30 minutos de juego, pero yo te estoy regulando. Sé que en 30 minutos cerramos porque vamos a cenar. Para ti es fácil, para mí también, se gestiona rápido y creas un hábito de que no voy a hacerlo en otros momentos del día. Y funcionan. Los niños, los hábitos los siguen, o sea, realmente es automático para ellos. Y nosotros podemos ayudar a crear esto y luego ya vamos soltando, ¿no? O sea, poner normas respecto al tiempo, al momento, los espacios, ¿no? Sí. Y luego organizarnos para compartir los dispositivos, como decíamos, que tengan este propósito. El tema del control parental, que es muy importante. ¿Necesitamos controles parentales? Sí, pero acordémonos de que un control parental sin un diálogo posterior, una acción educadora, no sirve de nada, ¿no? Imaginaos unas niñas de 10 años que buscan en internet cómo hacer el amor, ¿no? Van a encontrar cualquier cosa menos algo hermoso. Si yo tengo el control parental, lo veo, ¿cómo voy a reaccionar? Y esta es la parte más importante del control parental. Porque si mi reacción es de regañina, de bronca, de prohibir el acceso al internet, no voy a solucionar el problema porque ellas tienen una duda, una curiosidad que necesitan solucionar y la van a solucionar mal, porque todo lo que van a encontrar cuando lo busquen en otro momento va a ser un asco. Que es la transposición de hace años lo que hacían era preguntar a los amigos. Sí, o sea, tenían dudas igualmente. Bueno, ahora lo preguntarán seguramente al ChatGPT. Pero sí, entonces yo lo que necesito es saber que ha pasado esto, aunque yo no estuviera delante. Por lo tanto, control, ¿no? Es lo que decíamos antes. Pero luego necesito mi momento de diálogo y de discusión y de educación. Aprovechar este problema para educar. ¿Qué quieres saber? Vamos a buscar información, recursos de calidad, ¿no? Para acompañarte en esto que tú quieres saber. Y si no, no sirve de nada el control parental. No nos sirve de nada, ¿no? Y también hemos dicho antes fomentar un clima de confianza. Esto es muy importante, yo creo que es una de las orientaciones que no podemos olvidar y que tenemos que tener este clima de confianza para cuando haya un problema, su primera idea sea venir a hablar con nosotros, exponer el problema. No olvidarnos de que las actividades con tecnologías digitales son una de las cientos y miles de actividades que pueden hacer los chicos y las chicas, pero hay que crear escenarios, posibilidades y situaciones que les lleven a hacer otras cosas, salir, pasear, ir al museo, ir al cine, salir a la calle a jugar con los amigos, ir al parque o donde sea. El problema hoy en día es que, bueno, que ya pasaba hace tiempo también, que a veces como padre no se tiene ese tiempo para estar con los niños, no hablo por nosotros en concreto, sino en general, que no tienes tiempo para estar con esos niños y muchas veces pues se utilizaba, ya se hacía antiguamente, que decía gente, a mí me ha criado la MTV, ¿no? Que, como diciendo, me he pasado tantas horas, ¿no? Me ha criado la televisión y ahora son las redes sociales o su YouTube el que te está criando. Sí, es así, exactamente. O sea, cuando decimos esto de que necesitamos darles oportunidades, el contexto familiar es determinante. Es decir, yo tengo la oportunidad de estar tiempo con mis hijos haciendo otro tipo de actividades que no sean estar delante de una pantalla, tengo que aprovecharlo. Pero tenemos que seguir exigiendo que, tanto a nivel de instituciones, políticas, de contexto social, todas las familias tengan estas oportunidades. Es decir, que hayan, por ejemplo, actividades extraescolares gratuitas, accesibles a todos los niños independientemente de su barrio o de su contexto social, económico, cultural, familiar, X, ¿no? Que todo el mundo pueda hacer deporte si quiere hacer deporte, arte si quiere hacer arte,
o cine si quiere hacer cine, ¿no? Música, lo que necesite para poder desarrollarse. Y aquí hay algunas políticas importantes de cómo tenemos que trabajar, pero que a veces pensamos que todo depende de la familia y no es verdad. Las familias tienen unos contextos y necesitamos que haya un acceso social a todas las actividades, ¿no? Y quizá la última, que un poco global de lo que hemos dicho, sería que tenemos que desarrollar esta competencia digital, los padres. Entonces, la tenemos que desarrollar nosotros mismos, tenemos que desarrollar esta competencia digital nosotros mismos y tenemos que ayudar a nuestros hijos que la desarrollen. Y esta sería como un poco así de resumen de las grandes ideas que deberíamos para las familias. Para las familias. ¿Y para los docentes? ¿Qué les podemos decir? Y para los docentes, uno de sus papeles, aunque no lo sepan, va a ser acompañar a las familias en esta situación porque se van a encontrar muchas dudas, muchas problemáticas, algunas situaciones de confrontamiento, de decir no queremos tecnologías en las aulas. Entonces, primero, esta visión educativa que decíamos antes de la escuela, que tenemos que poner por encima de todo. Los maestros tenemos un diseño educativo y tenemos que tener una fundamentación pedagógica que es fundamental. Cualquier maestro, cualquier maestra que tiene un conocimiento didáctico puede después gestionar un aula con papeles y lápices o con tecnologías sin ningún problema. Pero tenemos que ser capaces de comunicar a las familias esta capacidad que tenemos. Tenemos que ser capaces también de comunicar a las familias que las tecnologías en la escuela son herramientas para aprender, son herramientas para enseñar, son herramientas para gestionar. Es decir, que son herramientas para la educación. Y tenemos que hacer un esfuerzo muy grande porque cada vez más tenemos estas familias que no quieren saber nada de las pantallas y que creen que están protegiendo a sus hijos desde esta perspectiva de mantenerlos alejados de lo que ellos consideran algo que es dañino, ¿no? Para la vista o para la salud mental, que ya sabemos que no es exactamente así, pero tenemos esta visión. Bueno, pues ya un poco para cerrar, para poder concluir, desde el grupo de investigación de la UB, ¿cuál es el mensaje clave para que las familias pasen de ser policías digitales a acompañantes digitales? Vale, sí, yo diría que tenemos que compartir, es interesante, compartir espacios, compartir dispositivos, compartir software, compartir tiempo de juego con nuestros hijos. Y estos serían como los ingredientes básicos, compartir, ¿no? Quizás la palabra que nos ayudaría. Considerar siempre la progresión de la edad, es decir, que seamos capaces de tomar decisiones de gestión de la tecnología según la edad, no según la edad de nuestro hijo, sino según su momento de desarrollo y según su personalidad también, su forma de ser, su capacidad de ser responsable, tomar decisiones adecuadas para nuestros hijos, que no serán las generales para todo el mundo, sino para unos niños en concreto, y controlar lo que hacen los niños con las pantallas desde que son muy pequeños hasta que son adolescentes grandes, es decir, 17 a la larga, y finalmente asegurarnos de que tienen acceso a recursos y a las potencialidades de las tecnologías para poder aprender, para poder crear, para poder construir conocimiento, para poder entretenerse, para poder jugar, para poder comunicarse y para poder relacionarse y socializar. Esto creo que sería lo esencial para todos. Al final, la tecnología está aquí desde hace muchos años y está aquí para quedarse. Es parte de nuestra vida. Vivimos en una sociedad digital, tenemos que estar preparados, no podemos mantenernos al margen, aunque a algunos les gustaría mucho, yo lo comprendo perfectamente porque es abrumador, sobre todo ahora con la inteligencia artificial, es emocionante y al mismo tiempo es perturbador. Pero tenemos que estar preparados para este mundo y tenemos que ser capaces de preparar a nuestros hijos. Yo creo que esto es algo, tenemos que tomar las riendas. Tenemos que preocuparnos, tenemos que ocuparnos. Pues muchísimas gracias, un auténtico lujo tenerte aquí y nosotros, encantadísimos de esta conversación tan chula. No, muchas gracias a vosotros, me ha gustado mucho hablar con vosotros. Muchas gracias. Antes de clase todo puede pasar.